Así que bueno, hoy vamos a ver todo lo que es amparo en salud, todo lo que es la parte de Cava, ¿sí? Los próximos viernes vamos a ver todo lo que es provincial y juzgados federales, pero hoy nos vamos a centrar un poco en Cava. ¿Por qué dijimos Cava y por qué decidimos hacer esta jornada? Porque tenemos muchas encuestas, o sea, muchos en el grupo. No sé si ustedes están en el grupo de WhatsApp, que también los vamos a compartir el grupo de WhatsApp de Nuevo García. Sofi, si lo puedes poner en el chat, te lo agradezco. Para que se puedan adquirir, es el chat de discapacidad y salud. Ahí de entre todos los colegas nos sacamos las inquietudes. Y muchas de las inquietudes que tuvimos es justamente el tema de las competencias, que eso es lo que vamos a ver hoy, cómo se tratan las competencias. Justamente una de las chicas, Yamila, estuvimos hablando en este tiempo con el tema de las competencias, ella también es integrante del grupo, viene mucho a lo que son los encuentros del instituto, también recuerden que tenemos los institutos presenciales una vez al mes, ahora lo tenemos el 10 de abril, el próximo miércoles. Entonces, por eso vamos a ver lo que son hoy un poco de competencia y lo que es CABA, por eso justamente decidimos hacer la competencia de CABA, ¿sí? Bien. Un poco de reseña que siempre digo de la historia del amparo, para aquellos que recién están en la charla, que la voy a pasar un poco más por encima, que el amparo siempre tuvo jurisprudencia en la legislación en el 94, que se incorpora en el artículo de la Constitución Nacional, ¿sí? Se nos van a incorporar en el artículo 43, ¿sí? Después de esto se fue luego expandiendo en las diferentes provincias. Tenemos como la clase anterior también vimos que fue amparos generales, justamente esto también lo que vamos a ver un poco, es que tenemos colectivos e individuales. El colectivo es un procedimiento rápido para defender el derecho de un grupo que tiene en común, ¿sí? Y hoy en colectivo lo que nos estamos encontrando en salud son las prestaciones. Justamente el amparo colectivo del italiano, ¿sí? Que salió sorteado en lo que fue la Cámara de San Martín, que todos los beneficiarios de las prepagas que estaban usando el italiano hicieron un amparo colectivo. Por ahora salió beneficiado por el tema de el aumento de la prepaga. Entonces, colectivo, nos estamos justamente refiriendo a eso. Muchos usuarios de servicios, en este caso el servicio de la prepaga, o cuando ustedes, o sea, pueden hacer no solo amparos en salud, pueden hacer amparos en el tema de los impuestos, ¿sí? Servicios públicos, pueden hacer amparos colectivos. Bien. Y el amparo individual es el amparo que hace uno mismo a través de la prestación que le está faltando. Como les dije bien, el amparo colectivo es para que cada persona de ese grupo que se vea afectada, ¿sí? Por lo mismo, no tenga que iniciar una acción de amparo por sí sola. Lo hacen colectivamente entre todos. Y entonces, acá, ¿qué estamos viendo que se ve afectado entre todos? Se ve afectado el derecho a la salud, el derecho a la prestación. ¿Por qué? Porque con el DNU lo que nos está pasando que las prestaciones tienen el derecho a cobrar lo que ellos quieran, ¿sí? Entonces acá tenemos afectado un derecho colectivo para todos los usuarios, de Suite Medical, de Galeno, del italiano, de todas las prepagas, ¿sí? Eso es lo que se está viendo hoy. El amparo en salud es un recurso legal con resolución inmediata previsto para situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué digo de vulnerabilidad? Porque lo que nos está pasando con el amparo en salud es que hay veces que en las prepagas hay personas con jubilaciones o pensiones de privilegio que lo pueden hacer, que pueden pagar el aumento que se está dando, pero quieren hacer un amparo en salud para adherirse hoy en día a lo que es el aumento, ¿sí? Nosotros como colegas, lo que tenemos que saber bien
y tener bien en cuenta es pensar bien y analizar en caso. ¿Por qué digo pensar y analizar el caso? Porque lo que está pasando en Cava es que los tribunales están llenando muchos de amparo. Entonces, ¿qué tenemos que pensar bien? Que no vamos a hacer un amparo a una persona que realmente tiene una jubilación de privilegio y lo puede pagar, ¿sí? A una persona que tiene una jubilación mínima y realmente no puede pagar la prestación con su aumento. Entonces, siempre les estoy diciendo a los colegas que analicemos cada caso en particular. ¿Por qué digo esto? Porque después estamos llenando los juzgados de amparos y no están saliendo y se están retrasando cada vez más. Y eso es lo que estamos viendo hoy generalmente en la práctica. Entonces, analicen cada caso en particular. Por eso, siempre lo que les estoy diciendo que es para cuando el derecho se encuentra vulnerable, cuando tenemos un derecho de vulnerabilidad, ¿sí? Se hace de una manera urgente el juez con la finalidad de proteger ese derecho a la salud, porque si bien tenemos que no podemos pagar lo que es nuestro derecho a la salud, directamente no podemos tener nuestra atención, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver ahora, qué pasa si nos atrasamos en una cuota. Bueno, ¿qué es un amparo en salud? Que lo vimos un poco en lo que es amparo en general. Es, como bien indica su nombre, un amparo en salud es una herramienta legal que puede interponerse cuando el derecho a la salud es lesionado, restringido, alterado, amenazado, ¿sí? Cuando tenemos todo eso, ahí interponemos el amparo en salud. Igual quédense tranquilos que el power se los voy a estar pasando, ¿sí? Bien, denme un segundito. Que ahí está, esperen que se me fue el power que ahora no lo estoy encontrando. Acá. Hola. Ahí estoy aceptando. Ahí está. Denme un segundito que se me fue, así ya se los comparto. A ver, acá está. A ver, acá. Bueno, mientras voy siguiendo, a ver si tienen por favor los micrófonos silenciados. Bueno, bueno. Ahí ya se vuelve a conectar, tuvo un problema de conectividad con el Wi-Fi, pero ya vuelve.
Ahora sí, me había ido, no sé qué apreté. Ahí estoy. Sofi, habilitame así les comparto la pantalla. Ahí te habilito para compartir. Y no sé qué apreté. Ah, listo. Oye, ¿me habilitaste? Listo. Ahora sí, compartir. Bien. Bien. Como les estaba diciendo, seguimos que el amparo colectivo, ¿sí? Y lo que siempre decimos, que les dije hace un ratito antes de irme, el derecho a la vulnerabilidad, ¿sí? Eso lo más primordial. El derecho a la salud, que es lo que estábamos viendo recién, cuando necesitamos un amparo, cuando se ve alterado, amenazado, gritado, manifestado, ¿sí? Frente a un incumplimiento, ahora en este caso que nos están aumentando la obra social, son incumplimientos que vamos teniendo. ¿A qué nos referimos cuando se lesiona el derecho a la salud? Cuando el paciente se encuentra desamparado, ¿sí? Por las obras sociales, las prepagas y el mismo Estado. ¿Por qué digo las obras sociales prepagas y el mismo Estado? Porque la obra social puede ser que no nos den el medicamento que corresponde, que no nos atienda, que estemos esperando una cirugía, el Estado lo mismo cuando pase en un hospital público y las prepagas exactamente igual. Entonces ahí se ve afectado y se ve lesionado nuestro derecho a la salud. Acá yo les pongo un ejemplo, que es el caso de las obras sociales y prepagas, cuando nos encontramos con un paciente con discapacidad y sabiendo que esta prestación tiene que cubrir al 100% y no se cubren. Entonces ahí hacemos un amparo en salud, ¿sí? En el caso que sea una medicación, en el caso que sean terapias, en el caso que sea el traslado del paciente, ¿sí? También no vamos a pedir algo que no nos corresponde, pero en este caso se ve afectado el derecho de la persona, se está lesionado. ¿A qué nos referimos? Otra vez les pongo, ¿sí? El amparo trata de hacer un recurso más ágil, ¿sí? Trata de que el derecho sea garantizado, que esté garantizado por nuestra Constitución Nacional, pues nosotros tenemos que nos ampara la Constitución con el derecho a la salud. Y los tratados de derechos humanos, la Convención sobre Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño, los de adultos mayores, todo eso está respaldado sobre el derecho a la salud. El derecho a la salud es inalienable y cuando se ve amenazado, ¿sí? O enajenado, es esencial de conocer los medios legales que nosotros tenemos como defensa. No es necesario siempre interponer amparo, porque tenemos otros medios legales también. Pero el amparo lo vamos a necesitar en caso directamente de urgencia, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque antes de llegar al amparo podemos hacer el ida y vuelta de carta de documentos, también podemos hacer lo que es defensoría de consumidor. Entonces, a todo esto dejamos como última instancia el amparo. Siempre y cuando el amparo sea urgente, ponemos un amparo de urgencia. ¿Por qué? Porque se nos lesiona un derecho y se está obviando, ¿sí?, nuestro derecho a la salud. En el caso oncológico, en el caso de discapacidad, en el caso de adultos mayores, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a ver es que el derecho se va a ver lesionado, ¿sí?, cuando nosotros, o sea, tengamos una negativa de la obra social, de la prepaga o del Estado. Mandamos la carta de documento, mandamos un mail, recuerden que el amparo no necesita la vía administrativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Se llaman al silencio, no contestan la carta de documento en 48 horas, ahí sí podemos mandar el amparo en salud, ¿sí? Eso recuérdenlo siempre.
En el marco legal, el amparo de salud es la acción legal expedita y rango constitucional. ¿Qué ley va a cubrir todo el amparo, sea CABA, sea federal y sea nacional? La ley 16.986, la ley de amparo, ¿sí? Y es reforzada por la reforma constitucional del 94, ¿sí? El objetivo es garantizar el acceso a la salud, a los tratamientos médicos, ¿sí? Necesarios cuando estos sean denegados. También que sea ágil el tratamiento, que sea rápido, que se le dé a la persona todo lo que está necesitando en la salud. Otra de las cosas que les pongo acá, que tenemos que tener bien en cuenta, que el amparo de salud se usa para situaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque es lo que le decía recién. Se nos está pasando en la práctica hoy en día que están haciendo muchos amparos y los juzgados de CABA están al tope y nos están tirando directamente los amparos, no para atrás, no están saliendo negativos. Ahora vamos a ver una estadística también. Están saliendo favorables, pero están tardando, ¿sí? Porque nosotros como colegas estamos interrumpiendo y estamos poniendo muchos amparos. Entonces, evalúen el caso siempre en particular. Bien, acá lo que yo les estoy poniendo, fíjense en que tenemos los casos de amparo en salud en Argentina abarcan de una amplia gama de situación, pero hay ciertos casos que son históricamente, ¿sí?, que han mostrado mayor probabilidad con éxito. Estos casos son la situación de donde el paciente enfrenta una negativa de cobertura para tratamiento de enfermedades graves y el acceso al medicamento de alto costo no incluido en su obra social, no incluido en el plan que ellos tienen, un procedimiento quirúrgico, ¿sí?, o terapias que también están necesitando. Pero fíjense que yo acá les pongo que hubo una estadística que generalmente, ahora la vamos a ver en la otra filmina, el 80% de todos los amparos siempre sale favorable. Acá les pongo las enfermedades graves, casos crónicos donde se solicita cobertura para tratamiento, enfermedades como cáncer, ¿sí?, enfermedades autoinmunes, todas las enfermedades de medio y de alto costo, ¿sí?, procedimientos quirúrgicos. Eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora lo que nosotros queremos, lo importante es saber cuándo procede el amparo, ¿sí? Un amparo en salud procede cuando una persona se ve vulnerable en su derecho constitucional al acceso a la salud. Esto puede incluir, pero no se limita. Tenemos que tener la negativa. Como siempre dije, carta, documento, mail. De la cobertura o por parte de las obras sociales, de las medicinas prepagas, la falta del acceso a medicamentos, ¿sí? El amparo lo que busca es la resolución rápida del afectado, de la persona que necesita el tratamiento. Vamos a ver los procedimientos en CABA. Estuvimos hablando un poco de la reseña y ahora vamos a esencialmente lo que nosotros estamos necesitando y lo queremos ver. Esto va a servir para todos los amparos, y tanto federal y tanto provincial, pero vamos a ir viendo diferente. En este vamos a ver lo que es el juzgado de CABA. El paso a paso del procedimiento, el amparo necesita agotar la vía administrativa. Como lo vengo repitiendo, se va a agotar por mail, ¿sí?, o por una carta de documento pidiendo la prestación y que nos den la negativa. En el caso que no contesten, también, y se llamen al silencio, también tenemos la negativa. Aconsejable 48 horas que contesten la carta de documento. No le den más de eso, porque ustedes están jugando contra la vida del paciente, ¿sí? Se va a enviar la carta de documento. Si hay alguna respuesta, se tiene una reunión para llegar a un acuerdo entre los abogados de la otra parte, ustedes. De lo contrario, se presenta en tribunal una acción de amparo. El juez ordena a la obra social o a la prepaga o al Estado que empiece a cubrir lo que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Nosotros ya vamos a hacer el amparo con la medida cautelar. Entonces, ya vamos ahí a pedir
que cubran hasta que finalice el juicio, ¿sí? Entonces, vamos a ir pidiendo todo lo que nosotros, el tratamiento, que no lo saquen de la obra social, todo hasta que finalice el juicio, que se cubra lo que nosotros estamos pidiendo. Se le va a notificar al demandado que tiene que brindar lo solicitado, ¿sí? El demandado va a presentar un informe de su postura, va a decir el sí, va a decir el no, el por qué no lo brinda, el por qué sí. Vamos a seguir metiendo pruebas, lo que nosotros necesitamos, y el juez va a dictar sentencia ordenando que cubra para siempre lo que se ha pedido en la demanda. Que generalmente, como les digo, una estadística de que estuve averiguando desde el año pasado hasta la actualidad, los amparos están saliendo favorables el 80%, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bien, sigo y cualquier cosa dejamos las preguntas para el final. Quiero que tengan bien en cuenta que en lo que es la medida, la cautelar, pongan todo lo que el paciente necesita, ¿sí? Todo. Y que ahí el juez ordene hasta que se termine el proceso, ordene que tiene que cubrir todo. ¿Cómo se debe replicar toda la documentación, que es lo que nosotros siempre necesitamos, ¿sí? Incluyendo la historia clínica, los medicamentos, prescripciones? Si tenemos la negativa de la cobertura, también la juntamos. Toda la documentación a nosotros en un amparo se nos va a hacer muy relevante. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a adquirir como medio de prueba. En el caso que la persona se quede sin obra social, que es lo que estamos viendo a menudo por el aumento de las prepagas, ¿sí? Tenemos que poner el tratamiento que la persona hace. ¿Por qué no se puede quedar sin obra social? ¿Por qué tiene toda su historia clínica en la obra social? Y empezar de nuevo en otra prepaga, sí es complicado porque la persona el tratamiento lo tiene que empezar de cero. Y esto no solamente los estamos viendo con pacientes con discapacidad, sino también los estamos viendo con pacientes oncológicos. ¿Por qué digo con pacientes oncológicos? Porque lo que está pasando que no están cubriendo la medicación. Hay gente que hace 4 meses está sin medicación oncológica por parte de las prepagas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tratar es que cubran sí o sí lo que es la medida cautelar hasta que el juez dicte sentencia. No lo podemos dejar al paciente sin cobertura, sin su medicación, sin nada. ¿Y por qué digo la historia clínica y por qué pongo la ley de historia clínica? Porque últimamente cuando van a las prepagas, y estoy hablando mucho de obras sociales y prepagas, y voy a dejar de lado los hospitales públicos y nacionales, son las prepagas y las obras sociales en las cuales no quieren entregar las historias clínicas, ¿sí? Hoy la historia clínica está digitalizada y es la 26529, que nos dice que la historia clínica es del paciente. No pertenece más al hospital, no pertenece más a la obra social, no pertenece más a la prepaga. ¿Por qué digo esto? Porque las prepagas no están dando las historias clínicas por el tema de los tratamientos que uno está pidiendo por amparo en salud. Entonces, ¿qué van a hacer? Directamente en la prueba o en la cautelar, cuando inician el amparo, van a poner que se entregue la historia clínica bajo la ley 26529 porque es del paciente, ¿sí? ¿Por qué digo prepagas y obras sociales? Porque los hospitales públicos y nacionales a esta medida no se adhieren. ¿Por qué no se adhieren? Porque generalmente uno cuando va a pedir como persona la historia clínica de un familiar o de uno mismo se la entregan en 48 horas, ¿sí? Y si no se la entregan, si se ve a un abogado, se hace un escrito, ustedes como letrado, y se los entregan al hospital y entra por oficios judiciales o por despacho.
En el caso que el hospital no cumpla esas 48 horas que ustedes hicieron la nota, van a seguir elevando su amparo si es a un hospital público y van a pedir secuestro de historia clínica. Y en el caso de las prepagas y en el caso de obras sociales, exactamente lo mismo. ¿Por qué digo secuestro de historia clínica? Porque la historia clínica es el derecho del paciente y de la persona, se secuestra, ¿sí? En los hospitales públicos han pasado que ahora es digitalizada, ¿sí? Y se han llevado máquinas, se han llevado una máquina para sacar la historia clínica del paciente, pero cuando no eran digitalizadas, directamente venía la policía, rompían la parte de consultorios externos, que es donde se encontraba todas las historias clínicas de los activos, o en caso que se hayan ido archivos que se guardan por 10 años, rompía la parte de archivos, se secuestra. Por orden de un juez, la historia clínica se secuestra. Justamente por eso. Creo que con Yamila estuvimos viendo este caso, que no te querían entregar la historia clínica, podés pedir directamente el secuestro de la historia clínica hacia la prepaga de la medida, ¿sí? Porque es el derecho del paciente. Eso tenga bien en cuenta, se pide por oficio. Bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bien, ¿qué más vamos a necesitar? DNI del demandante, en el caso que sea una persona adulta mayor, que se encuentre internada, que no pueda ir hacia nosotros, que nosotros somos los abogados que hacemos el amparo, vamos a hacerle un poder solamente para presentarlo ahí, o que vengan los familiares y sean representados, ¿sí? Que el familiar represente a la persona en la cual nosotros tenemos que brindarle la prestación. Certificado médico que indique la prestación que necesita, ¿sí? La urgencia que precisas. Si precisa cama ortopédica, si precisa 3 enfermeras, si precisa la medicación, todo lo que necesita escrito ante certificado médico. Comprobante de solicitud del servicio de salud. ¿A qué me refiero? El carnet de la obra social o el carnet de las prepagas, ¿sí? Y si nosotros mandamos un mail, la respuesta a ese mail, siendo por la negativa, y si ellos se llamaron al silencio, vamos a adjuntar nuestro mail que mandamos si ellos no contestaron, incluso también la carta documento. En prestación médica, el tratamiento médico que va a necesitar, lo que está requiriendo también en las obras sociales, ¿sí? La documentación adicional que respalde todo el caso. Todo lo que sea necesario que nos respalde el caso lo vamos a poner. No importa, el amparo no sobra nada, ¿sí? En el amparo todo se tiene que poner, todo, ¿sí? Y recuerden, si es una persona con discapacidad, el CUD, presentar el CUD, ¿sí? En el caso que nosotros tengamos que, haciendo el CUD en el medio, y tengamos que pedir un amparo, vayan realizando el amparo, cuando salga el certificado único de discapacidad, lo van a adjuntar, pero adjunte que el certificado también está al trámite. ¿Por dónde van a hacer el CUD? Por la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? ¿A dónde vamos a presentar? Al juzgado civil y comercial de Cava o federal en Cava, ¿sí? ¿Qué vamos a llenar? La planilla que nos van a dar, que ahí les puse la planilla. Igual todo esto va a quedar en el Power, se los van a pasar los chicos de Nueva Abogacía, y también vamos a tratar de estar pasando modelos, como les dije antes, si están en el grupo de WhatsApp, están todos los archivos que van poniendo los diferentes colegas, ahí. Ahora bien, ¿qué pasa en la competencia de amparo? Que esto es lo más importante, es lo que está pasando hoy en día. En el caso que se presente un amparo en un juzgado de Cava,
lo podemos presentar ante un juzgado federal, civil y comercial, ¿sí? O civil y comercial. Tenemos instituciones médicas como entidades autárquicas que funcionan, que son solamente locales y acuden en principio al juez de provincia. ¿Por qué digo esto? IOMA es solamente provincial y OSBA es solamente municipales de Capital Federal, o sea, de Cava. Entonces, OSBA no tiene, cruzando General Paz, digamos, no tiene sanatorios, no tiene cobertura en provincia. Si hay un municipal que tiene OSBA o otra persona que tenga OSBA que no sea municipal y vive en provincia, no tiene lo que es la cobertura médica en provincia. Entonces, con OSBA vamos a ir directamente a los juzgados civil y comercial o federal de Cava, ¿sí? Pero ahora bien, tenemos el ejemplo en IOMA. En IOMA sí tenemos lo que son afiliados, que IOMA es la de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces sí tenemos afiliados y viven en Capital. Entonces, ahí es donde vamos a hacer el amparo. Acá en IOMA va a ser solo a provincia de Buenos Aires, por más que el afiliado viva en Capital. ¿Y por qué digo esto? Porque IOMA es solamente provincia de Buenos Aires. Entonces, son esas dos obras sociales que se van a regir por eso, por esa ley. O sea, nosotros si por más que la prestación y la persona viva en Cava y nosotros tenemos IOMA, el amparo lo tenemos que hacer en provincia de Buenos Aires, porque son entes autárquicos. Entonces, para estas dos va a ser en Cava y en provincia, ¿sí? Ahora vamos a ver otra de las cosas. Y les digo más, el OSBA va a entrar en el contencioso administrativo tributario de Buenos Aires. ¿Por qué contencioso administrativo? Porque es Municipalidad de Buenos Aires, ¿sí? Es Ciudad de Buenos Aires. Ahí también va a entrar, pueden mandar el amparo en OSBA. Contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Solamente para esa obra social. Ahora, ¿qué pasa? Porque acá tenemos un vacío legal nosotros, que lo estuvimos viendo. En el caso de la medicina prepaga, la ley no aclara que el amparo va por fuero federal, va por fuero provincial, o sea, no tenemos que nos aclare, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá vamos a tener el conflicto de competencia, ¿sí? Acá sí vamos a tener un conflicto de competencia, porque acá tenemos un vacío legal. ¿Por qué tenemos un vacío legal? Porque si un juez se declara incompetente, si nosotros tenemos suite medical y la persona vive en Lanús y suite medical está en Cava y yo lo mando a Cava, y si el juez se declara incompetente y lo remite al juzgado que se considera que corresponde porque él considera que es provincial, pero puede suceder, o sea, también acá el agravio. ¿Por qué digo esto? Porque jugamos con tiempos con la persona, ¿sí? Entonces, acá esta situación se va a empezar a agravar, porque acá lo que tenemos sí es un vacío, un poco de vacío legal, porque la ley no nos está diciendo la competencia de las prepagas, porque las prepagas pueden estar en provincia, pueden estar en Cava, y el beneficiario también viceversa puede estar en provincia, puede estar en Cava. Entonces acá no tenemos, ¿sí? O sea, la ley de las prepagas, que es la 26, no nos está diciendo. Entonces, ¿qué va a pasar si se declara incompetente? Se va a agravar la situación y el juez al que se envió la causa se declara también incompetente si el juzgado se declara incompetente. En este caso, siempre se genera un caso de negativa consistente. Yo acá les pongo un caso que es que una persona que está afiliada a OSBA, la obra social, ¿sí?
de provincia tiene domicilio en la provincia, en Cava, la prestación médica, y el conflicto se está realizando en Cava y el juez se declaró incompetente. Tenemos un fallo de eso. La persona vivía en Cava, pidieron todo a Cava y el juez se declaró incompetente y tuvieron que hacer el amparo en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Vamos a ver también, les voy a pasar fallos porque se ha encontrado muchos fallos y el tema de la competencia, que ahí tenemos un vacío sobre el territorio. Ha pasado que los tribunales también el fuero de Campana se declaró incompetente y decían que era San Martín. San Martín se declara incompetente y decía que era Campana. Y así tenemos un fallo que todavía no se resolvió, es una colega que lo está tratando de resolver y estamos viendo que se declare en lo que es Campana porque le pertenece a Campana y no a San Martín. Entonces nos está pasando eso. Bien. La competencia, acá lo vemos, es en el artículo 4, lo vamos a ver, de la ley de amparo, ¿sí? ¿Será competente para... Voy a... esperen que... será competente para conocer la acción de amparo el juez de primera instancia, con jurisdicción en el lugar, en el acto que se exteriorice o tuviera o pudiere tener efecto, ¿sí? Esto es lo que se está diciendo en el artículo 4 de la ley de amparo, la 16.986. ¿Qué va a pasar acá? Lo podemos interpretar de dos maneras. El que pudiera tener efecto, acá podemos pensar en dónde se debería ajustar la prestación y también lo podemos interpretar como el domicilio de la entidad médica donde se encuentra la prestación. Entonces, fíjense que se nos abre acá dos posturas, porque nosotros lo podemos interpretar donde está el domicilio de la prestación, que puede ser el CABA y el beneficiario está en provincia, y mandamos el amparo a CABA, y se pueden declarar incompetentes. Y si no, puede ser al revés, el que pudiera tener efecto acá, podemos que se pueda pensar en dónde debería ejecutar la prestación, ¿sí? Entonces, eso hoy es lo que está pasando. Lo que nos está pasando es la competencia. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la competencia? Vamos a tratar de, sobre todos los casos, aplicar el artículo cuando nosotros hagamos el amparo y vamos a aplicar el artículo 4. Será competente para conocer la acción de amparo el juez de primera instancia, ¿sí? Tratemos de aplicar ese artículo, porque si no, vamos a estar en el tema de o provincia o capital, o si puede ser provincia pero que no pertenezca a la misma jurisdicción, como Campana o San Martín. Entonces también nos estamos viendo en eso. ¿Sí? Acá los que yo les estoy poniendo es que en el caso que una persona no haya podido, lo que estamos viendo ahora son las prestaciones de medicinas prepagas por falta de pago, ¿sí? ¿Por qué digo por falta de pago? Porque es lo que estamos viendo ahora. Vamos a dejar un poco de lado la competencia, bueno, no estamos llegando, chicos, con el power, se nos está extendiendo un montón. Y en el caso que una persona no haya podido pagar la cuota por dificultades económicas, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos implementar que no me den de baja la prestación? ¿Cómo lo vamos a implementar? En este caso tenemos muchas cuestiones que se encuentran en juego con un derecho, ¿sí? Primero, tenemos que invocar la ley de medicina prepaga, la 26.682 en su artículo 2, que ahí yo se los puse, que los efectos de las presentes leyes se considera empresa de medicina prepaga a toda la persona física o jurídica, cualquiera sea su tipo, figura jurídica denominada adopción, cuyo objeto consigue brindar, prestar, prevenir, proteger, tratamiento, rehabilitación, salud humana a usuarios. ¿A qué me refiero con esto? Que no nos pueden cortar la prestación si debemos una cuota. ¿Por qué? Porque la ley de medicina prepaga
en su artículo 9 nos está diciendo que tenemos que deber máximo 3 cuotas. Pero ahora bien, si nosotros pagamos una cuota, o sea, empezamos en marzo a pagar, sería el primer mes, el segundo mes no lo podemos abonar y abonamos el tercer mes, la que quedó en el medio está impaga. Ya tenemos 2 cuotas, no me pueden cortar la prestación por más que no sea consecutivo el pago, ¿sí? Y no me pueden cortar la prestación en el caso de que no me hayan avisado ni por un mail, ni por carta documento, ni por mensaje de WhatsApp. Las 3 condiciones que tenemos de prestación de medicina prepaga es que para que el usuario lo dejen sin prepaga tenemos que tener estos 3 elementos. Que el usuario no haya pagado 3 cuotas consecutivas. Si la persona pagó una cuota, en la siguiente se retrasa, puede pagar la otra, que no hay problema, no se la pueden cortar. Y el beneficiario tiene que estar intimando a pagar a la persona, ¿sí? Que si esta normativa no se da lugar, si no tenemos un mail, si no tenemos a que me intimen, no me pueden cortar la prestación, ¿sí? Esto lo tenemos en el artículo 9 de la ley de prepaga. Yo acá les puse el artículo 9, no lo voy a leer, pero léanlo, que específicamente nos dice las tres. Fíjense en que dice, en la falta de pago de 3 cuotas consecutivas o cuando el usuario haya falseado la declaración jurada, ¿sí? Es en el momento en el solo que me pueden dar de baja la prestación. ¿Por qué digo esto? Porque ahora lo que está pasando es que no pago un mes y me dan de baja la prestación, y no es así, ¿sí? Tienen que ser 3 cuotas consecutivas y lo encontramos en la ley de prepaga. La prestación, ¿sí?, de falta de pago, las empresas de medicina prepaga no solo tienen que mover por el fin de lucro, nos están diciendo bien, sino que tienen que proteger al usuario por los siguientes artículos y leyes. A nosotros nos está avalando el artículo 42 de la Constitución Nacional, ¿sí? La ley 26.682 de medicina prepaga, que establece en algunos artículos que protege al usuario, ¿sí? Y otra de las cosas que es primordial que nos está pasando ahora es el aumento a personas mayores, a la tercera edad. Este aumento debe ser razonable. ¿Por qué decimos razonable? Porque no se puede aumentar la prestación y que la persona deje de todo su sueldo para pagar su obra social. O como un caso que lo vamos a ver cuando veamos provincia, que no podemos dejar de lado a una persona con discapacidad, que pasó en Corrientes, que lo dije también cuando vimos Amparo en general. Le cobraban 700.000 pesos por presuntas enfermedades, con el cual nosotros tenemos una ley de medicina prepaga que en sus articulados tiene que proteger al usuario. Así que eso es lo que tenemos que poner. En el caso de los amparos, ¿sí?, por incumplimiento, o sea, porque no puedo pagar la cuota, tienen que poner eso. La medicina prepaga en su articulado, fíjense bien los artículos, y en el caso de las personas con discapacidad, no puede las obras sociales ni la prestación cobrarme de más por presuntas enfermedades. ¿Qué va a pasar? Que hoy estamos viendo mucho el DNU y las medicinas prepagas, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? DNU, decreto de necesidad de urgencia, regulatorio de las prepagas y obras sociales, ¿sí?, en el que se destaca la liberación de los precios. Eso es lo que está pasando con el DNU. La liberación de los precios en la cuota de la medicina privada. ¿Por qué digo esto?
Porque lo que está pasando es que una persona, si trabaja en relación de dependencia y tiene su propia obra social y quiere elegir una prepaga, puede elegir una prepaga, pero no tiene precio para pagar. No va a tener precio, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Ya no se podrá fijar los aranceles mínimos, eso es lo que quieren sacar, que antes estaba, ni regular los modelos de contrato. Los modelos de contrato, ¿qué decía? Cuando nosotros tenemos una prepaga y en el caso que la prepaga quiebre o, o nos cambiemos de prepaga, tenemos que mandar los últimos meses que nosotros estamos aportando a la prepaga en la cual yo quiero adquirir nueva. Y ahora eso no va a poder ser, ¿sí? Otra de las cosas, además, elimina la obligatoriedad de las prepagas a transferir en el caso de quiebra. Justamente lo que estamos hablando, el cierre o cesación de actividades a sus afiliados, ¿sí? O a otros prestadores. O sea que si quiebra la prepaga, lo que nosotros pagamos no se va a transferir a la otra prepaga que nosotros adquiramos. Eso es lo que está pasando con el DNU. ¿Qué va a pasar con las cuotas de las prepagas según el DNU? Las cuotas de las prepagas podrán aumentar el porcentaje que decida cada entidad. Me pueden cobrar 300.000 pesos, 1.000.000, 2.000.000, lo que cada uno decida. La autoridad se aplica, ya no va a poder fijar en aranceles mínimos. Nosotros teníamos una fijación de aranceles mínimos que se ponía un tope y más de eso no se podía pagar, ¿sí? Ni regular los modelos de contrato, que le expliqué hace un ratito. Las prepagas podrán aplicar precios diferenciales en las cuotas dentro de un mismo plan, según la edad del afiliado. O sea, que a una persona adulta mayor, si le quieren cobrar 1.000.000 de pesos, se lo pueden cobrar. ¿Y qué va a pasar con esto? Los adultos mayores y las personas con discapacidad es lo que más plata le sacan a las prepagas y es lo que más a las cuotas le van a aumentar. ¿Por qué? Porque se considera que los adultos mayores y las personas con discapacidad, tanto para el Estado, para las obras sociales y para las prepagas, la verdadmente es cruel lo que voy a decir, porque es general, es mundial como se piensa, no sirven para el mundo. ¿Por qué? Porque un adulto mayor ya cumplió su ciclo de vida y una persona con discapacidad ya no se puede resolver la discapacidad que tenga. Entonces, donde van a apuntar y donde van a aumentar más las cuotas van a ser en los adultos mayores y las prepagas y las personas con discapacidad. ¿Para qué? Para que los adultos mayores y las personas con discapacidad se den de baja de las prepagas, porque son los que más consumen en sus prestaciones. Cuando ellos se quieran dar de baja de las prepagas, lo van a poder hacer, pero va a venir el problema de qué pasa si me cambio de prepaga. ¿Me van a aceptar en la condición que yo estoy? ¿Me van a aceptar en la condición con discapacidad que tengo, que adquiero? ¿Me van a aceptar con todos los medicamentos que tomo y con todos los tratamientos que tengo? Entonces ahí donde vamos a tener los temas de vulnerabilidad de derecho, que esto, si se aprueba lo que es el DNU, va a seguir, va a pasar, ¿sí? Por eso quería hablar un poco sobre el DNU. Una de las cosas que acá les pongo es una variedad máxima entre precio de la primera y la última cuota. O sea, la primera cuota capaz la voy a pagar 64.000 pesos y voy a terminar a fin de año con 300.000 pesos. No tengo precio estipulado. Las empresas medicinas prepagas no deberán transferir a los afiliados a la otra empresa si quiebra, que ya lo vimos. Las prepagas se incorporarán al régimen de obras sociales, ¿sí? Los aparte de los usuarios ingresarán de forma directa a la entidad de medicina privada. ¿A qué nos referimos con esta última parte? La prepaga se incorporará al régimen de obra social, ¿sí? Entonces, si yo soy trabajador en relación de dependencia y elijo una prepaga, la prepaga se incorpora al régimen de la obra social. Automáticamente la obra social descuenta el sueldo, todo, y la prepaga va a ser obviamente exactamente lo mismo, nos descuentan todo, pero ¿qué pasa? En la obra social tengo un monto estipulado fijo,
¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Me aumentan generalmente el sueldo por paritarias y me van a aumentar, o sea, eso que me aumentaron, obviamente me aumenta lo que es jubilación y me aumenta lo que es obra social. Acá en la prepaga no va a pasar eso. Lo que va a pasar es que la prepaga un mes salió 60, el otro mes puede salir 120, el otro mes puede salir 200 y ese es el régimen que se va a tener. No va a tener el tope, no va a tener el techo, digamos, ¿sí? Los 5 cambios que plantea el CNU, ¿sí? Son la modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga de las obras sociales, eliminación de la restricción de los precios a la industria de la prepaga, incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de las obras sociales, que es lo que estuvimos hablando recién, establecimiento de recetas electrónicas para agilizar el servicio y minimizar los costos, y modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducción de costos. ¿A qué vamos con la 4 y la 5? Vamos a que últimamente obras sociales están haciendo que la persona tenga que pagar un bono o se vaya a atenderse a otro lugar y tenga que pagar por la placa, por eso, y no se lo van a reintegrar. Ospedic está haciendo justamente eso. Ospedic está haciendo que uno va a la obra social y directamente, si se tiene que sacar una placa, sale 1.800 pesos y el usuario lo tiene que pagar. ¿Por qué? Porque no están dando las prestaciones y no le están dando para que ellos tengan los insumos para comprar los materiales para sacar una placa radiográfica. Ospedi es una de las obras sociales en la cual está haciendo eso de los bonos hoy en día. Otra de las cosas que vimos y que se está viendo mucho, ¿sí? Es el procedimiento colectivo contra los aumentos de las obras sociales, la italiana. Todo el mundo se fijó en eso, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? La clase que está alcanzando al aumento es la clase media baja, ¿sí? La totalidad de los afiliados de esta empresa de medicina prepaga de la sociedad italiana se beneficia en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hicieron un amparo colectivo y salió a favor. Todavía no está estipulado, pero salió a favor y se le regularizó la cuota a todos, ¿sí? Eso que es uno de los que están viendo hoy. Otra de las cosas que les puse, los amparos en salud, es la Argentina, la estadística que tenemos. En Argentina, la utilización del amparo en salud como herramienta jurídica ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años. Este aumento refleja la creciente, ¿sí?, de lo que está pasando en el derecho a la salud, busca remedios legales, digamos, para que nosotros tengamos un remedio legal, una alternativa, una herramienta, ¿sí?, para que nosotros podamos adquirir nuestro derecho. Y otra de las cosas es el número de amparos presentados anualmente. Los amparos en salud han experimentado un incremento sostenido con miles de casos presentados ante los tribunales cada año, ¿sí? Este incremento cada vez está aumentando más y hoy se va a aumentar más. El 80% sale favorable, ¿sí? Acá se los pongo. La tasa, ¿sí?, de éxito que tiene un amparo en salud es notable y alta, supera muchos los casos al 80%. Esto demuestra la eficacia del amparo en salud como mecanismo de protección de los derechos de la Constitución Nacional relacionados con la salud, ¿sí? Los amparos en salud en Argentina abarcan una amplia gama de situaciones, pero hay ciertos casos históricamente que han demostrado una mayor probabilidad de éxito, ¿sí?, que serían los amparos urgentes. Estos incluyen situaciones dando de pacientes, enfermedades, que es lo que estuvimos viendo al principio de la charla. Por eso les digo y les digo a los colegas que analicen cada caso en particular. No desbordemos los tribunales de amparo porque, o sea, van a seguir saliendo porque es el derecho a la salud, pero se van a ir retrasando.
Entonces, analicemos cada caso en particular que tengamos, ¿sí? Fíjense que les pongo dónde se da la estadística en enfermedades graves y crónicas, en medicinas, en medicamentos de alto riesgo, en procedimientos quirúrgicos. La estadística se está dando ahí. Y en personas con discapacidad. El primer caso que les dije, el de Bauchi, es el procedimiento colectivo que obtuvo la forma de la Corte. ¿Quién lo hace? El Civil y Comercial Contencioso Administrativo Federal de la Cámara de San Martín. Falla a favor, sí. No tienen que al aumento de la prepaga, ¿sí? Fíjense en esto que tenemos una autoridad competente, los afiliados alcanzan a todos estos afiliados bajo la ley 26682, ¿sí? Que se dictaminó esta sentencia. Todavía no está, o sea, definitiva, digamos que se hace definitiva, pero ya se dictaminó. O sea, se va a quedar la cuota fija hasta que se termine el juicio. Último, y con esto termino, los honorarios del amparo, ¿sí? Que muchos colegas también preguntan de esto. Los honorarios del amparo, el valor del UMA hoy son 40.571.000 pesos, ¿sí? Un amparo hoy son 811.000 pesos, ¿sí? Lo van a cobrar ustedes como ustedes puedan. ¿Cómo se cobra? Eso se maneja cada profesional. El costo de cada amparo es, por supuesto, la complejidad de cada amparo que tenga. Ustedes, o sea, pueden ir viendo esto. Es la complejidad. Pero por UMA son 20 UMA y el UMA está 40.571 pesos, ¿sí? Hay amparos que capaz muchos colegas lo cobran más. ¿Por qué? Por la complejidad que tiene, ¿sí? Por eso analicen cada caso en particular. ¿Y qué se pueden hacer? Pueden hacer que sean flexibles, vayan cobrando, bueno, la mitad con inicio la cautelar, la otra mitad en esta posición, la otra cuando me está por salir sentencia. O pueden hacer ustedes un convenio entre su cliente y el particular abogado, ¿sí? Eso se lo dejo a cada profesional, pero siempre tengan en cuenta esto. Como, o sea, muchos preguntan cómo se cobran los honorarios, se cobran 20 UMAS, ¿sí? El monto a abonar lo van a elegir ustedes generalmente, o sea, pactamos con un plan de pago, depende de la evolución del trabajo, cómo se pactan lo van a pactar ustedes, decisión de cada profesional. Y bueno, acá terminamos, que se nos fue, así que le doy muchas gracias a todos. Sofi, si quieres decir algo más, nos vamos a encontrar el próximo viernes con lo que es amparo provincia y federal, y vamos a ver más casos en lo que es provincia de Buenos Aires, ¿sí? Otra de las cosas, no se olviden que tenemos nuestro Instituto de Discapacidad, es presencial, es en Nueva Abogacía, la Valle 1441, va a ser el miércoles 10 de abril, son todos los meses, todos los colegas traen los casos y los vamos resolviendo entre todos, todas las dudas que tengan. Y vamos a ver en el instituto este miércoles lo que es amparo y CUDI personas con discapacidad. Vamos a tener un régimen directo. Así que los invito a todos en el cual estén y les voy a pasar. El PowerPoint va a ser pasado. Los que se quieran sumar a lo que es tenemos un grupo de WhatsApp de Nueva Abogacía, Salud y Discapacidad, se pueden sumar, que ahí les voy a pasar ¿cómo se llama? El QR para que se sumen. A ver si lo puedo, a ver. Sofi, vos querés decir Bien. algo. Sí, para quienes necesitan certificado, y también ahí estuve viendo que están pidiendo por el grupo, manden a nuestro mail abogacianueva@gmail.com por el tema certificado, especificando la charla, ya sea amparos CADA, amparos provincia, etcétera, con su nombre completo, y también en caso agreguen si necesitan ingresar al grupo que los agregamos con su número de celular, así que eso, simplemente. Muchas gracias Había, por conectarse.
Le voy a pasar el enlace, así ya lo tienen. Ah, deja que ahí lo paso, ya. Ah, perfecto, Lo dejo en el chat del grupo. listo. Así que bueno, muchas gracias a todos, los esperamos el viernes que viene y muchas gracias, cualquier cosa, cualquier consulta, si quieren también les dejo mi mail, no hay ningún problema, me escriben y lo vamos resolviendo. Perfecto, ahí ya mandé el link del grupo para quien se quiera unir. Perfecto. Gracias, Sofi. Y bueno, Gracias a vos, muchas Jazz. gracias a todos. Hasta el viernes que viene. Hasta luego.